Hermanos, muy buen día a todos, también a los amigos que nos acompañan en esta reunión. Vamos a ocupar este tiempo para estudiar la palabra del Señor y el mensaje que les compartiré hoy lo he titulado Una historia que nos habla. Una historia que nos habla y vamos a leer Lucas 15, 11 al 24, porción a la cual volveremos a leer. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, y vamos a hacerlo con reverencia y entendiendo que Dios nos habla por medio de su palabra. Dice aquí el texto: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de poder abrir tu santa palabra para alimentarnos. Tu palabra es alimento, tu palabra es sustento para el alma, para la vida. Te pido, Padre, que en este momento tú nos ayudes y que podamos apreciar las grandes maravillas de tu santa palabra. Bendice pues a todos los que escucharán este mensaje y que seas tú, Señor, quien hables por medio de tu verdad y que puedas ocuparme según tu voluntad para expresar tu verdad a todos los que la escuchen. En tus manos pongo este tiempo en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Una historia que nos habla. Jesucristo es perfecto en todo lo que Él es y en todo lo que hace. La Biblia dice que Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Su amor y su misericordia son perfectas. En cuanto a sus oficios, Él es perfecto en cada una de las cosas que Él es. Él es el Salvador perfecto. Él es el pastor perfecto y también es el maestro perfecto. Y al detenernos a meditar un poco sobre el asunto de que Jesucristo es el maestro perfecto, nos podemos dar cuenta de que Jesucristo es el maestro por excelencias, el maestro de maestro. Sus enseñanzas son profundas, nos reveló verdades eternas y lo hizo de una forma tan sencilla que hasta un niño las puede entender. Cualquier persona puede acercarse a la enseñanza de Jesucristo y obtener verdades trascendentales que cambiarán sus vidas. Y siglo tras siglo se ha estudiado la enseñanza de Jesucristo y se ha comprobado que el Señor Jesucristo siempre tiene algo nuevo y relevante para cada generación. Han habido periodos de la historia donde se han levantado pensadores que han dicho: este es el siglo en que morirá el cristianismo. Las enseñanzas de Cristo van a pasar de moda. Y pasan los siglos y Cristo y su enseñanza siguen vigentes, mientras que de esos pensadores de siglos atrás, pues ya nadie se acuerda de ellos. Hay que apreciar y hay que asombrarnos ante la gran maravilla de Jesucristo como maestro. Para enseñar, nuestro Señor Jesucristo ocupaba muchos recursos. Uno de ellos era las parábolas.
Las parábolas eran historias de la vida cotidiana que Jesucristo ocupaba para que por medio de ella enseñarnos verdades trascendentales, verdades profundas, verdades espirituales, a través de historias de la vida cotidiana, historias sencillas. Parábolas hay muchas y usted puede recordar muchas de ellas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, esa bella historia donde el Señor Jesucristo compara el trabajo de llevar el evangelio y los distintos efectos que éste alcanza en las vidas de las personas, y esto lo logró por medio de una historia sencilla que hasta los niños pueden entender. Esta historia de la mujer que pierde esta moneda y cómo limpia su casa para encontrar esto que ha perdido. Y a través de esto, Jesucristo nos da una enseñanza profunda. La parábola de la semilla de la mostaza, al mostrarnos qué tan grande puede ser el crecimiento de esta semilla y también de la fe, cómo puede producirse y puede crecer en las vidas de las personas. Pero una de las historias más conocidas y recordadas y amadas de nuestro Señor Jesucristo es esta historia, la historia del Hijo Pródigo. Es una narración sencilla y profunda, llena de verdades eternas. Y a través de la historia, pastores, filósofos, literatos, dramaturgos, pintores, músicos y un sinfín de personas se han visto cautivados por la maravilla de esta historia. Y a través de los siglos han tratado de reproducir las bellas enseñanzas que en esta historia se comparten. Hoy también nosotros vamos a dejar que esta historia nos cautive, que esta historia nos impacte y que nos hable, porque Dios tiene verdades eternas que compartirnos por medio de este mensaje, de esta bella historia. Así que les decía yo, esta es una historia que nos habla. Y si esta es una historia que nos habla, ¿qué es lo que tiene que decirnos? ¿Qué es el mensaje? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son las verdades que Dios quiere decirnos por medio de esta historia? Y lo primero que quiero compartirles es que esta historia nos habla del pecado. Esta historia nos habla del pecado. ¿Y qué es lo que nos quiere decir del pecado? Bueno, que el pecado trae graves consecuencias. El pecado trae graves consecuencias. Y voy a leer otra vez versículos 11 al 16 para que veamos que el pecado trae graves consecuencias. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta historia nos habla de las terribles consecuencias, de las graves consecuencias del pecado. A este hijo no le faltaba nada, lo tenía todo en la casa de su padre. Tenía comodidades, tenía sustento, tenía tranquilidad, tenía paz. Pero un día este hijo cedió a la tentación del pecado. Cedió a lo que él empezó a ver, empezó a codiciar la vida fuera de la casa del padre y tomó la decisión de irse. Pero todo esto fue a consecuencia que él cedió ante la tentación. Menospreció la bella vida que él llevaba y lo que hizo fue que empezó a codiciar la vida fuera de casa. ¿Y qué es lo que ocasionó caer en esa tentación? Pues lo que ocasionó es que ese pecado lo hizo alejarse de la casa de su padre. Lo hizo alejarse de la casa de su padre. ¿Cómo lo hizo? Él agarró y exigió la parte de la herencia que le corresponde, aún estando su padre vivo. Las herencias se repartían y se reparten después de muertos los padres, pero él tuvo esta osadía y le dijo, yo quiero la parte que me corresponde.
Aparte de eso, al recibir la parte que le correspondía, corta todo lazo de comunicación y de comunión con su padre y se aleja de su padre. Y eso es lo que ocasiona el pecado. El pecado nos aleja de Dios. El caer en las tentaciones, en este engaño de Satanás, nos provoca que nosotros ahora estemos distanciados de nuestro Dios. Recordemos que cuando Dios crea al hombre, lo pone en un huerto. Y en ese huerto el ser humano era feliz, estaba tranquilo, no tenía ninguna clase de problemas ni con su prójimo y tampoco había problemas con Dios. Dios descendía y platicaba con Adán y con Eva y no había ninguna clase de detalle, ninguna clase de problema. Pero cuando Adán y Eva ceden ante la tentación, vemos que lo que ocasiona el pecado es que ellos ahora se alejen de Dios. Cuando Dios desciende a buscarlos, ellos están a la defensiva. Ellos están que no quieren acercarse, no quieren estar ante la presencia de Dios. Y eso es una consecuencia del pecado que lo podemos ver aquí también en la historia del hijo pródigo. Lo hizo alejarse de su padre. El pecado nos hace distanciarnos de Dios. Nos quiere mantener apartados de nuestro Creador. Y esa es la actitud del ser humano sin Dios. Siempre está alejándose de Dios. No quiere saber nada de Dios. Y por eso la gente que no busca a Dios le tiene miedo a pisar un templo. Porque dice, yo no quiero estar ahí, porque ahí van a hablar de Dios. No quiere saber nada de la Biblia. No quiere que le hable ningún asunto relacionado con la fe. ¿Por qué? Porque su pecado lo hace estar distanciado de Dios. Esa es la condición de la humanidad sin Dios y es una terrible consecuencia del pecado. Otra consecuencia es lo que leímos en esta historia. Este hijo desperdicia sus bienes, pierde todas las bendiciones que su padre le había dado. Y esa es otra terrible consecuencia del pecado. El pecado nos hace perder todos los bienes, todas las bendiciones que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. El hijo pródigo ocupó todos los bienes que su padre le había dado para desperdiciarlos. Él no los había ganado. Él no los había trabajado, a él no le había costado, él los había recibido de su padre. Y lo que dice el texto de los versículos 13 en adelante es que él los desperdicia y vive perdidamente. Vive perdidamente. Esto quiere decir que vive de una forma desenfrenada, de una forma descontrolada. Y usted puede imaginar qué es lo que habrá hecho ese hijo con todos esos bienes, viviendo perdidamente, dice el texto. Cada bien, cada cosa que recibió, se encargó de derrocharlo hasta que ya no le quedó nada. Y eso es lo que sucede también con el ser humano. El ser humano desperdicia, derrocha las cosas que Dios le ha dado. Porque la Biblia dice que todo lo que tenemos no es porque nosotros no lo hayamos ganado, no es porque nosotros seamos tan inteligentes, tan sagaces, tan astutos, y a raíz de eso podemos tener lo que tenemos. Todo lo que tenemos es porque Dios así lo ha concedido. ¿Y qué es lo que hace la humanidad? Lo que tiene, lo que ha recibido, lo desperdicia, lo derrocha, lo utiliza para vivir una vida descontrolada y desenfrenada. Las cosas que hemos recibido son regalos de Dios. Esta vida es un regalo de Dios, porque todo lo que tenemos, el ser humano, por más que se esfuerce, nunca va a lograr replicar la vida. La vida es algo que tiene su origen, su inicio en Dios. ¿Y qué es lo que hacemos como humanidad? Lo que hacemos es desperdiciar en esta vida, viviendo en pasiones, en deseos desordenados, viviendo de una forma desenfrenada esta vida que tenemos. La familia es un regalo. ¿Y qué es lo que hace la humanidad sin Dios? Desperdicia, menosprecia y echa a perder sus familias. ¿Cuántas personas ya no llevan sobre sí esta carga de familias que han roto? Padres que han dejado a sus hijos, esposas que han hecho lo mismo,
hogares que están fracturados, hijos resentidos con sus padres, padres que tienen este dolor de que sus hijos ya ni siquiera los voltean a ver. ¿Qué es lo que hacemos con ese gran regalo que Dios nos ha dado, que es nuestra familia? Nos pasa lo del hijo pródigo. A causa del pecado, lo desperdiciamos, lo derrochamos, lo echamos a perder. El tiempo también es un regalo. Dios nos los da y a todos nos da lo mismo. ¿Y qué es lo que hacemos con el tiempo? Los vamos malgastando, lo desperdiciamos y cuando venimos a ver, ya no tenemos nada. Muchos ocupan su vida solamente viviendo para sus pasiones y sus deseos y se les olvida que eso no debiera ser así. Se les olvida que eso debiera ser ocupado de una forma sabia, pero como el hijo pródigo lo malgastamos. Entonces esa es una consecuencia del pecado. Todo lo que tenemos lo desperdiciamos perdidamente a causa de ese rechazo, de ese abandono de Dios. Y esto nos lleva a otra terrible consecuencia. Y esta terrible consecuencia es la ruina y la miseria. Vemos que el hijo pródigo, después de haber gastado todo eso que a él no le costó, podemos ver que él va cayendo en lo más bajo. Y Jesucristo en esa historia elige retratar al hijo pródigo de la forma más baja en que se puede caer según la cultura judía. Los judíos consideraban que habían animales impuros, dado que el Pentateuco, la ley así lo decía. Es decir, estos animales no los debían de consumir. Y me refiero a los cerdos. Ellos en el Antiguo Testamento tenían esta regla de no consumirlos. Y mucho menos cuidarlos, no debían de tener criaderos de cerdos. Y los judíos veían como una tarea denigrante el asunto de la crianza de estos animales. Y aquí lo que se dice es, fue cayendo tan bajo que recurrió a ese trabajo. Pero fue cayendo tan bajo que aún anhelaba comer lo mismo que comían estos animales impuros. Jesucristo es lo que retrata. Vean la ruina en la que fue cayendo. Este hijo que estaba en la casa de su padre, comiendo los mejores manjares y teniendo tranquilidad, ahora se encuentra anhelando comer lo mismo que este animal inmundo. Y eso es lo que provoca el pecado. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos hace desperdiciarlo todo y el pecado lo que nos hace también es caer en la ruina y en la miseria. Nuestra vida se va desgastando y nos vamos volviendo peores y vamos cayendo en una desgracia tan horrible que solamente la gracia de Dios nos puede rescatar de ahí. Y qué terrible es para una persona que vive alejado de la casa del Padre, alejado de Dios, qué terrible va a ser que muera en esa situación, porque va a pasar eternamente en una ruina, en una miseria eterna, en este lugar de castigo que se llama infierno. Algunos me han preguntado por qué continuamente en los mensajes hago referencia al castigo eterno, al infierno. A estas personas que me preguntan esto, les puedo decir que esta es la enseñanza del Evangelio. Cuando usted lee los Evangelios, usted lee el mensaje de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de que quien más habló del hecho de un lugar de castigo, un lugar de juicio, fue nuestro Señor Jesucristo. Porque es importante saber que hay una terrible consecuencia, hay una miseria, hay una desgracia para las personas que viven y que le dan rienda suelta al pecado. Y eso es lo que ocasiona también el pecado. Y aquí lo podemos ver, se sumió en una ruina y en una miseria. Y ese es el camino de las personas que viven alejados de Dios. Una consecuencia más la encontramos en el versículo 17, que dice, y volviendo en sí. ¿Qué nos quiere decir eso? Que una consecuencia del pecado es que te sume en la locura. Dice el texto, y volviendo en sí. Esto nos da a entender que hasta ese momento en el cual, más adelante vamos a ver qué pasó en su vida, que logró salir de su locura, todo lo que estaba haciendo anteriormente era una locura. Estaba fuera de sí. Lo hizo sin entendimiento, lo hizo desconectado de la realidad. Estaba viviendo una vida de locura.
Y eso es lo que quiero que también usted medite. Eso es algo que el pecado hace en la vida de las personas que le dan lugar. Los saca fuera de la realidad. Están fuera de sí. Los aleja de la verdad y les crea un mundo imaginario, un mundo de fantasía donde les hace creer que van por un buen camino. Y eso es lo que pasaba con el hijo pródigo. Él, durante el tiempo de su locura, creía que estaba bien, porque disfrutaba de los deleites, disfrutaba de los placeres, y él decía, aquí estoy bien, ese es el camino mejor. Pero el texto nos dice, él estaba fuera de sí. Él tuvo más adelante que volver en sí porque estaba actuando locamente. Y quiero que usted se pregunte, que me escuche, que me está escuchando, ¿será que usted está actuando de una forma irracional? ¿Será que usted está actuando locamente, fuera de sí, desconectado de la realidad? Y déjeme decirle que la única verdad es la que Dios revela por medio de su palabra. Esta es la realidad. Y toda persona que hable o que piense fuera de la realidad que Dios ha comunicado por medio de su palabra, se puede decir que está alejado de la realidad, está sumido en una locura. Y curioso porque las personas que viven sin Dios en ocasiones acusan a los cristianos de estar locos, cuando en realidad el cristiano está actuando con cordura, porque está pegando su vida a la realidad de la existencia, la realidad que Dios ha expresado por medio de su palabra. Y en realidad, los que nos dicen locos son los que en realidad están locos. Pero esa locura está ocasionada por su pecado y está ocasionado por el enemigo, por el diablo. Voy a leer lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, para que vean que esto que le estoy diciendo es la verdad que expresa la palabra de Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Está su entendimiento entenebrecido, su entendimiento está alejado de la realidad. Esa es otra consecuencia terrible del pecado que lo podemos ver en esta historia que nos está hablando. Una consecuencia más del pecado es que el pecado nos ha vuelto incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Nos ha vuelto incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Cuando este hijo empezó a reflexionar y algo dentro de él le decía que estaba mal, que estaba fallando, que estaba fracasando, vemos que él, estando en esa provincia, trató de ayudarse a sí mismo, trató de levantarse con sus propias fuerzas. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Pues vemos que él no logró levantarse. Él empezó a buscar y se fue sumiendo cada día más y más. Y por más que se esforzaba por sus propias fuerzas de salir de esa ruina, salir de esa miseria, no podía salir. Antes acababa en el hecho de anhelar comer la comida de los cerdos y aún hasta se les negaba. Sus propias fuerzas fueron pocas, fue incapaz de poder ayudarse a sí mismo. Y esa es la situación en la cual el pecado nos tiene. El pecado nos tiene incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas no intentan levantarse de sus malas acciones, de sus errores? Se dan cuenta que eso es incorrecto, que eso está mal, pero por más que luchan, no pueden abandonarlo. Hay personas que están esclavos de un vicio y por más que dicen, hoy va a ser el último día que yo voy a seguir en esta conducta, en esta práctica que está equivocada, ellos dicen, me voy a tomar la resolución y cuando yo tenga poder en mí mismo, fuerza de poder de voluntad, yo voy a poder levantarme. Pero ¿qué es lo que sucede? Que vuelven a caer. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. Y esa es una terrible realidad en la cual se encuentran aquellos que están sin Dios. Ahora entonces este texto nos ha hablado del pecado.
Y en esa historia, cuando usted la lea, que no le pase como los fariseos que solo escucharon la historia y hasta ahí se quedaron. Usted cada vez que lea esta historia, entienda que Dios le está hablando, que el pecado trae terribles consecuencias. Lo segundo que esta historia nos habla es lo que el Espíritu Santo obra en favor del ser humano. Lo que el Espíritu Santo obra en favor del ser humano. Voy a leer versículos 14 al 19, que dice de la siguiente forma: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie les daba. Y dice el versículo 17 en adelante: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esa historia nos habla de lo que el Espíritu Santo obra en favor del ser humano. Aunque el Espíritu Santo no aparece mencionado de forma directa en esta historia, sí podemos notar su presencia de una forma implícita. Y esto lo vamos a notar en el progreso del momento en que voy a explicar este punto. Usted va a notar la presencia del Espíritu Santo. Y esto lo digo porque aunque el hijo pródigo hubiera seguido luchando con esta situación, con este problema que estaba teniendo, si no hubiera sido la influencia del Espíritu Santo en él, él no hubiera salido de su locura. El Espíritu Santo obró sacándolo de su locura. Él por sí mismo no hubiera salido de esta situación. Solo la obra del Espíritu Santo pudo sacarlo de ese estado de irracionalidad, ese estado donde estaba actuando fuera de sí. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. La única forma en que el ser humano puede salir de la locura, de esta ceguera que Satanás tiene puesto en las personas, es solo la obra del Espíritu Santo que irradia y que saca de este estado tan terrible en que se encuentra el ser humano. Voy a leer lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10, para que veamos la obra del Espíritu Santo en favor del ser humano. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto lo que nos enseña es que por nosotros mismos no tenemos la capacidad de ver estas grandes maravillas del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque estamos cegados, estamos en locura, pero es el Espíritu Santo de Dios quien obra en nosotros y nos saca de esa locura y nos hace capaces de entender las grandes verdades de la palabra del Señor. Tengo un ejemplo práctico que mostrarles, y ese ejemplo está en Marcos capítulo 5. En la historia del endemoniado Gadareno, este hombre estaba poseído por demonios, estaba atado por el diablo, tenía una legión dentro de sí y estaba fuera de sí. Estaba fuera de sí. Jesucristo llega para salvarlo, para liberarlo, y vemos que el texto dice que Jesucristo lo libera y después, cuando los habitantes lo encuentran en su correcto juicio, en su juicio cabal,
un hombre que ya había entrado en su razón. La pregunta es, ¿cómo fue que este endemoniado gadareno pudo salir de su locura y después poder entrar en este estado de cabalidad y de control? Fue la obra de Cristo, pero Cristo hizo esta obra y el Espíritu Santo entró dentro de él. Él fue vaciado de los demonios, de esos espíritus malignos, pero el Espíritu Santo entró, dándole certeza, sacándolo de este estado tan terrible que estaba su vida. Entonces, eso fue lo que el Espíritu Santo también hizo en este hijo pródigo, y es lo que el Espíritu Santo ofrece hacer a todas aquellas personas que quieran salir de su locura. El Espíritu Santo los puede sacar, les puede sacar de esa terrible condición. También el Espíritu Santo obró y obra en favor del ser humano, sacándolo de la locura, pero también convenciéndolos de su pecado. El versículo 18 de la historia que estamos leyendo, ahí en Lucas, nos dice de la siguiente forma: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque no vemos mencionado directamente al Espíritu Santo, solamente la obra del Espíritu Santo pudo convencer a este hijo sobre su maldad. Él hasta este punto de la historia no había comprendido y no entendía que lo que estaba haciendo estaba mal. Él estaba en esa provincia disfrutando de sus placeres y él decía, yo estoy bien, no tengo ninguna clase de problema. La situación empeoró, pero él todavía no había llegado a esa conclusión. Todo esto me está pasando porque pequé. Pero fue cuando Dios, Espíritu Santo, obró dentro de él, que él logró entender de que él estaba mal, que todas esas cosas eran un pecado contra el cielo y un pecado contra su Padre. Fue convencido de esa maldad y eso lo movió a buscar a su Padre. Y es lo mismo que el Espíritu Santo hace en favor del ser humano. Si usted lee Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y aquí el Señor Jesucristo explicaba una de las obras que hacía el Espíritu Santo. Aquí decía, el Espíritu Santo convence de pecado. Y esto lo vemos en la historia del hijo pródigo. Él fue convencido de que todo lo que hizo estaba mal y que había sido un... Y es lo que el Espíritu Santo también obra en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos convence de que estamos mal, de nuestra terrible condición, de nuestro terrible futuro, de todo lo que hemos desperdiciado. Y fue hasta ese momento, los que ya hemos creído en el Señor, que nos dimos cuenta que nuestra vida estaba mal, que nuestra vida era terrible, que nuestra situación era de lo peor. Porque lo que hicimos fue entender que lo que el Espíritu Santo nos había dicho: estamos mal, nuestra situación es terrible. Y todo eso nos condujo a tomar una decisión de aceptar a Jesucristo, pero fue la obra del Espíritu Santo que nos hizo. ¿Para qué? Para que un día nosotros no nos vanagloriemos y dijéramos, yo acepté al Señor porque yo fui una persona muy inteligente, fui una persona muy capaz, muy sagaz, sino todo fue la obra de Dios en nuestros corazones. Y lo que hizo el Espíritu Santo, algo más, fue que lo orientó, lo preparó, y vemos que el hijo pródigo empieza a prepararse y a decir, voy a ir ante mi padre y me voy a humillar ante él. Pero era la influencia del Espíritu Santo dentro de él. Ahora yo espero que este mensaje les hable y que sea el Espíritu Santo quien les convenza también de su condición, de su situación, de la terrible condición en la cual se encuentran aquellos que están viviendo sin Dios, y que sea el Espíritu Santo quien los convenza y que los empiece a preparar para tomar una decisión.
Lo tercero que esta historia nos habla es del grande amor del Padre. Esta historia nos habla del grande amor del Padre. Voy a leer versículos 20 al 22 de Lucas capítulo 15, para que vean. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Esta historia nos habla del grande amor del Padre. Del Padre pudiéramos decir muchas cosas. Pudiéramos hablar de su riqueza. Su hijo se lleva una parte de su herencia y eso no le quita la gran riqueza que él tenía, porque él sigue conservando sus siervos, él sigue teniéndolo todo. A él no le afectó en nada que su hijo se haya llevado una parte de los bienes. Pudiéramos hablar de su riqueza, pudiéramos hablar de su generosidad. Su mismo hijo dice: en la casa de mi padre sus siervos comen mejor, ellos viven de una forma agradable, y eso nos habla mucho de la generosidad de su padre, un hombre generoso con sus siervos. Pero hay algo que resalta mucho, y lo que resalta es su amor. Y aunque esta historia es conocida con el título de El Hijo Pródigo, un título también que pudiera quedarle es la historia del Padre amoroso. Porque el destino del Hijo Pródigo cambió, todo cambió para el Hijo Pródigo por el amor de su Padre. Porque su Padre bien pudo haber ignorado a su hijo, le pudo haber dicho a sus criados: la próxima vez que vean a este joven que se acerque aquí, él me rechazó, entonces ni lo dejen entrar, ni me notifiquen de nada. Él se fue, quiso vivir su vida como quiso, adelante. Pero todo se trató de su amor. Él bien pudo menospreciarle, pudo no recibirle, o también cuando llegó, bien le pudo haber tomado la palabra a su hijo y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Tú quieres ser uno de mis criados, entonces sí, ya no eres mi hijo. Cuando mucho uno de mis criados. Adelante, denle una escoba, denle deberes para que él haga. Y él pudo haber hecho eso. Él también pudo recibir a su hijo con palabras duras para él. Le pudo haber dado una gran exhortación, un gran regaño, y ninguno de nosotros nos hubiéramos asombrado y hubiéramos dicho: bueno, estuvo para él. Eso era lo que él se merecía, que por lo menos cuando viniera el padre hubiera agarrado algún azote, hubiera azotado a su hijo y lo hubiera regañado. Y algo en nuestro interior nos hubiera dicho: esa historia estuvo bien. Pero aquí vemos que el Padre es amoroso. El Padre amó, y la historia del Hijo Pródigo cambió porque el Padre decidió mostrar este amor, el amor de Dios, el amor ágape, un amor incondicional. Y eso es lo que el Padre Celestial ha hecho con nosotros. Dios pudo haber dejado que siguiéramos y que termináramos en esa ruina eterna. Dios pudo haber abandonado la humanidad y hubiera dicho: ¿saben qué? Ustedes me rechazaron, ustedes me despreciaron, acábense. Acaben ustedes solos y que determinen sus acciones su propio destino, la ruina, el infierno. Eso es lo que el Padre Celestial pudo haber hecho, porque nosotros le abandonamos, nosotros le rechazamos, nosotros seguimos nuestro propio camino. Pero la Biblia dice que Dios mostró amor. Leeré Romanos capítulo 5, versículos 6 y 7, una porción muy hermosa de la Biblia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero oigan, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios mostró amor. ¿Cómo mostró su amor Dios? Dios lo mostró por medio de Jesucristo. Él envió a su Hijo unigénito, su Hijo Jesucristo, a morir en nuestro lugar, morir en sustitución, para que todas las personas que se arrepientan de sus pecados, así como lo hizo el Hijo pródigo, y que vuelvan al Padre por medio de Cristo, puedan ser recibidos. Hay un Padre amoroso, hay un Dios amoroso que quiere la reconciliación. El Padre mostró amor, el Padre nos ama. ¿Y cómo lo podemos ver? El Padre te ama porque te espera. En la historia vemos que cuando el hijo pródigo venía en el camino, alguien lo estaba viendo a lo lejos. ¿Quién era el que lo estaba viendo a lo lejos? Lo estaba viendo el Padre. Esto nos da a entender que aunque el hijo se olvidó de su padre, aunque el hijo se fue y vivió una vida en la cual el padre no estaba en ninguno de sus pensamientos, el padre sí constantemente veía ese camino a la espera en que el hijo regresara. Y dice que estando a lo lejos, allá a lo lejos, el padre lo ve. El padre lo estaba esperando, aguardando el momento en que su hijo regresara. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos está esperando. Dios te espera. Dios está guardando ese momento en el cual tú entiendas esta obra del Espíritu Santo en tu vida y te des cuenta de la gran ruina, la gran miseria que te espera, que dejes de estar desperdiciándolo todo y que vuelvas al camino verdadero. El Padre te está esperando. Dios es paciente. Por eso es que no hemos sido consumidos. Eso lo menciona constantemente en la Biblia. Es porque el Padre Celestial quiere que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él, por la cual el mundo todavía no se ha destruido. Leeré lo que decía el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué razón no has muerto? No has muerto porque hay un Dios paciente que te está esperando. Aunque también la paciencia termina. Va a llegar ese momento en el cual va a terminar esa paciencia. Pero mientras tanto, mientras tienes esta vida, Dios te sigue esperando. Porque el mundo no ha terminado aún. No es por otra cosa. No es porque la humanidad sea tan inteligente y tan sagaz que con todas estas estrategias se está procurando preservar el mundo. Tantos movimientos que escucho para conservar al mundo, para salvar el medio ambiente, para X cosas. El mundo no ha terminado por algo y es la paciencia de Dios. Un Dios que espera, un Dios amoroso que está aguardando el momento en el que tomes una decisión y que vuelvas a Él. El Padre te ama porque te espera. El Padre te ama porque tiene misericordia. El Padre te ama porque tiene misericordia. Dice que el Padre lo vio y fue movido a misericordia. ¿Cómo venía este hijo? Venía todo andrajoso, todo apestoso a el olor de los cerdos. Él trabajaba ahí. Él venía con una apariencia terrible y en vez de que su padre lo rechace, en vez de que su padre agarre y diga, ¿sabes qué? Yo no te voy a abrazar hasta que te bañes. En vez de que le produzca asco, al padre le produce misericordia y corre, lo abraza, lo besa, a pesar de la situación en la que estaba. Y yo quiero que usted piense esto: Dios nos ama tanto que tiene misericordia de nosotros. La condición en la que estamos no nos debe de hacer pensar de que yo estoy mal, yo tengo pecados, yo llevo una vida incorrecta y a causa de esa vida incorrecta yo no me puedo acercar ante Dios. Porque cuando yo me acerque ante Dios, lo que Dios va a hacer es que me va a rechazar en automático. Dios no lo hace así. Dios nos ve,
y con sus ojos llenos de misericordia, al ver que nos hemos acercado a Él por medio de Cristo, Él se acerca y nos abraza. ¿Por qué? Porque no hay situación que Él no pueda cambiar. Deje usted de estar poniendo peros y verse a sí mismo y decir, es que yo no soy digno de Dios porque soy pecador. Yo no soy digno de Dios porque tengo estos errores, porque soy una persona llena de maldad. He luchado tantas veces por levantarme, pero no puedo levantarme. Deje de estarse viendo usted y mire a su Padre Celestial que le ama, quiere abrazarle, quiere besarle y quiere ayudarlo. Eso es lo que Dios hace y ese es el grande amor del Padre. El Padre te ama porque te muestra su gracia. En la historia que leímos, nos damos cuenta que el Hijo ya no merecía nada. Ya se había consumido su parte. Ya no merecía nada de parte de su Padre. Pero el Padre le da gracia. ¿Qué es la gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Todo lo que el Hijo ahora estaba teniendo, Él siempre lo iba a recordar. Todo lo que estoy recibiendo no lo merezco. El Padre dice, quítenle esa ropa andrajosa y pónganle el mejor vestido. El mejor. No dijo pónganle uno, el más feíto que encuentren en el ropero. Pónganle el mejor vestido. Póngale un anillo en su dedo. El anillo simbolizaba autoridad. Te voy a dar tu autoridad. Y póngale calzado. Por lo regular en esos tiempos, los criados andaban descalzos y los hijos, los de la casa, tenían calzado. Lo que le está diciendo el Padre es, te estoy restituyendo, te estoy poniendo la mejor ropa, te estoy dando otra vez la autoridad como hijo y también te estoy quitando, te estoy poniendo calzado para que veas que eres parte de mi casa. Pero siempre ese hijo iba a recordar, todo lo que recibí es por regalo. Fue cosas que yo no merecía, pero mi Padre me las dio. Y así es que Dios ofrece la salvación, y así es que Dios ofrece una relación con Él. Lo ofrece por medio de su gracia. ¿Para qué? Para que nosotros toda la vida recordemos esto, todo lo que recibimos, la salvación y todas las bendiciones que tenemos, es porque Dios nos las ha regalado. Nada nos merecíamos, todo lo derrochamos, todo lo malgastamos, pero Él nos llenó de su favor, de su misericordia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Y es lo que Dios quiere darte. Algo maravilloso con respecto a Dios es que Dios no te cobra nada. Dios no te pide nada para salvarte. Dios no dice vas a tener que agarrar y vas a hacer un voto donde vas a dar determinada suma de dinero para que te puedas salvar. Vas a ayudar a un sinnúmero de personas para que así yo te perdone. Vas a agarrar y te vas a arrodillar y vas a caminar tantos kilómetros arrodillados para que así yo contemple la posibilidad de salvarte. Dios regala la salvación, pero no porque no sea valiosa. La salvación es lo más valioso, pero es tan valioso que nosotros no la podemos pagar. La sangre de su Hijo unigénito, ¿quién pudiera pagar eso? Nadie. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos lo regala todo. En esta historia usted puede ver el grande amor del Padre, usted puede ver el grande amor de Dios, ofreciéndoles a seres imperfectos, a seres con errores, a seres que no merecemos nada, ofreciéndoles su amor. Y es lo que Dios está ofreciendo en este momento, su amor incondicional. Pero esto nos lleva a una última cosa que esta historia nos está hablando. Y esta última cosa es el gran cambio que produce una decisión. El gran cambio que produce una decisión. Leeré los versículos 20 al 23. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Esta historia también nos habla del gran cambio que produce una decisión. El Espíritu Santo estaba obrando. El Padre estaba ofreciendo amor. Pero toda la situación iba a cambiar cuando el hijo pródigo también se moviera. Si él tan solo se hubiera quedado en idea, allá a lo lejos diciendo, ay, yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya luego a seguir restregando ahí entre la inmundicia, mientras codicias una algarroba que se está comiendo un cerdo. Y te quedas ahí en esa idea de que un día lo voy a hacer, como un sueño, pero que nunca lo llevas a la acción. Si el hijo pródigo se hubiera quedado en esa actitud, nunca hubiera salido de su miseria, hubiera muerto en la ruina. Pero aquí podemos ver el gran cambio que produce una decisión. El hijo pródigo se dio cuenta de su situación. Vemos que detrás de todo eso estaba el Espíritu Santo obrando, pero él se dio cuenta de esta situación. Y en el texto vimos, y levantándose vino a su padre. Tomó una decisión y esa decisión fue de levantarse de la situación en la que estaba y acudir hasta donde estaba su padre. Acudió con fe, acudió sin pena. Él estaba dispuesto a que su padre, si lo iba a rechazar, si lo iba a volver uno de sus siervos, él no tenía pena en el qué dirán. No le importaba lo que dijeran los habitantes de esa provincia, no le importaba lo que fueran a decir aún los criados de la casa de su padre, no le importaba aún lo que fuera a decir su otro hermano, que también vemos que no tenía un buen comentario. Él no le importaba nada. Él lo que le importaba es llegar ante su padre y pedirle misericordia y pedirle perdón. Él se movió, él actuó, él se humilló ante su padre. Y vemos cómo cambió todas las cosas cuando este hijo actuó. Y eso es lo que el ser humano necesita hacer. Eso es lo que tú necesitas hacer hoy. Actuar y actuar en este momento. No lo dejes para después, porque así somos. Somos personas que dejamos las cosas para después. Hay una palabra que aprendí en estos últimos días que llama procrastinar. Y esto significa que hay una gran parte de la población que pospone los asuntos importantes y los sustituye por cosas que no lo son. Y así nos las pasamos la vida. Y qué terrible que hacemos lo mismo en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto al destino de nuestra alma. Lo vamos dejando para después. Usted escucha un mensaje de la Biblia y dice, es muy bien, es muy correcto. Yo me doy cuenta de que esto es para mí. Me doy cuenta de que este mensaje está hablando a mi corazón. Un día lo voy a hacer, no hoy, otro día. Y así nos las pasamos. En la niñez se dice, el niño a veces no considera el asunto de su salvación. En la juventud, el joven dice, lo voy a hacer, pero no hoy. El adulto dice, primero voy a cumplir mis metas personales y después voy a buscar a Dios. El anciano también vuelve a hacer lo mismo y decir, necesito primero disfrutar a mis nietos, disfrutar a mi familia y después voy a buscar a Dios. Y luego, ya cuando las puertas de la muerte se acercan, muchas personas dicen, este es el momento en el cual voy a buscar a Dios. Pero ¿saben qué? No todos vamos a llegar a esta situación. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera la oportunidad de pasar varios días en una cama a la espera de que llegue un predicador y les hable y tomen una decisión. Muchos no llegan a esto. Muchos morirán de una forma tan repentina, muchos moriremos de una forma tan repentina que ni tiempo nos dará de reflexionar qué pasó. Y qué terrible va a ser que ahora sí digamos,
ahora sí quiero arrepentirme, ahora sí quiero misericordia, ahora sí quiero recibir ese amor, pero va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque después de muertos ya no hay una oportunidad para volver a tomar una decisión. Ya no, porque las decisiones se toman al presente. Es en este momento. Ni siquiera usted diga, bueno, hoy en el transcurso del día lo voy a pensar y voy a tomar una decisión. Es hoy, es en este instante, porque ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar más al rato. No lo sabemos. La decisión tiene que ser en el momento. El gran cambio que se produce con una decisión. Y hoy tu vida puede cambiar radicalmente si tú tomas la decisión de venir a Jesucristo, de venir a la casa del Padre por medio del Salvador, por medio del Cordero de Dios. ¿Hay alguna persona que está escuchando este mensaje que quiera tomar una decisión? No quisiera concluir sin decirle que este es el momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Muy fácil, hacer lo que hizo el hijo pródigo. Deje que el Espíritu Santo toque en su corazón, y si el Espíritu Santo le está hablando y le está haciendo consciente de su error, le está haciendo consciente de su pecado, lo está sacando de esa locura, acuda usted a Dios por medio de Cristo. Doble sus rodillas allá donde esté y pídale perdón a Dios. Y crea que la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario la hizo para salvarle. Voy a hacer una oración y en este tiempo también usted puede tomar la oportunidad para hacer las paces con Dios. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias también te doy, Señor, porque tú estás entre nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has dado este mensaje, esta historia que nos habla del pecado, de lo terrible que es. Nos habla también, Señor, de lo que tú obras en nosotros, lo que el Espíritu Santo obra en nuestro interior. Nos habla de tu gran amor. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que no te reservaste ni a tu propio Hijo para enviarlo, para darnos vida en abundancia. Padre, si en este momento alguna persona ha entendido tu palabra, tu Santo Espíritu ha tocado su corazón y quiere tomar una decisión de recibirte, que si esta persona que lo está haciendo está orando con sinceridad, tu palabra dice que al que a ti viene tú no le echas fuera, por lo cual creemos que tú le recibirás, Señor, que tú le puedas dar esa fe y ese entendimiento, que aquellos que creen en ti son salvos, son sacados de la ruina, de la miseria y son llevados a la mesa de la casa del Padre. Así como hubo una gran fiesta en el hogar de ese padre cuando recibió a su hijo, Padre, que haya una gran fiesta hoy por estas personas que acepten a tu Hijo Jesucristo. Tú eres quien haces la obra por medio de tu palabra y te pido, Señor, que seas tú quien traigas los resultados. Te lo pido todo en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén.